Saludamos a esta hora a toda nuestra teleaudiencia que se vincula a nuestro programa Salud Mental Positiva. Sean ustedes bienvenidos. Como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica de Conciencia Positiva. Y de mi mano siempre el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Hola, Aleja, ¿qué tal? Gusto saludarte también, gusto saludarles a todos ustedes quienes nos ven desde casa en Salud Mental Positiva. ¿Cómo has estado? Súper bien, Carlos. Qué bueno tenerte aquí acompañándonos en este día. Igualmente, contigo siempre es un placer compartir este set contigo y con todos nuestros invitados, ¿no? Bien. Hoy vamos a empezar con un tema y quiero empezar con una historia que era un chiste que me contaba mi abuelo, que comenzaba con una niña que le pregunta a su padre: papá, ¿qué es pene? ¿Sí? Y el papá súper enojado y además como no sabía muy bien cómo responder, dio para preguntar: ¿y por qué me preguntas eso? ¿No? Y ella le dijo: es que las monjas del colegio me dijeron que la hermanita había muerto y que había que rezar para que su alma no pene. Y justamente eso es una muestra de lo que vamos a hablar hoy, que es educación sexual. En Colombia realmente la educación sexual, en todas partes la educación sexual hace parte de la salud mental pública y comunitaria y no se limita solamente a la parte de la biología, sino también a la parte de la afectividad o integra el conocimiento, autocuidado y la construcción de identidad y el respeto a otro. Y lamentablemente en muchas ocasiones en Colombia esos temas no se abordan de forma clara y directa en muchas ocasiones. Es probable que haya habido muchos avances, pero sin duda todavía falta mucho camino por recorrer. Por eso pues te voy a dar la palabra a ti para que des a conocer nuestro invitado del día de hoy. Así es, Carlos. Como tú lo mencionas, siempre ha estado muy cargada de prejuicios y en muchas instituciones se han esmerado más por hacerlo desde la biología y no en ese acompañamiento y esa construcción que se necesita para poder brindar una orientación completa a nuestros niños. Por eso hoy yo te tengo un súper invitado. Él es Marco Turbay, es psicólogo social, educativo, especialista y magíster en proyectos sociales y doctorando en estudios sociales. Además de ser papá, ha dedicado más de 24 años a acompañar familias, escuelas, comunidades en procesos de salud mental, resiliencia y educación y cuidado emocional. Ha creado más de 12 metodologías y 180 instrumentos para fortalecer la salud mental en la infancia, la escuela y la vida comunitaria. Entre ellos destaca la maleta del vínculo, un instrumento de caracterización del vínculo que ofrece a padres e hijos la oportunidad de encontrarse, salir juntos y construir espacios de confianza y conexión efectiva como base para el cuidado de la salud mental. Marco lidera dos grandes propuestas, una de las escuelas que acompaña centrada en la educación emocional, la educación sexual y la promoción del buen trato en los entornos escolares, comunidades y colectivos culturales donde se generan procesos de resiliencia, cuidado mutuo y acompañamiento en duelos y microduelos, y su sello personal une la investigación, la pedagogía y la experiencia de ser papá desde la resignificación de la memoria vincular. Así que el mejor para explicar y acompañarnos en el abordaje de este tema. Lo traemos para ustedes en Salud Mental Positiva. Bienvenido, Marco. Muchísimas gracias. Es un gusto estar acá. Como lo he dicho en los espacios que he tenido la oportunidad de compartir, cada vez que puedo recibir una invitación de padres, de medios, es una oportunidad también para mostrar la humanidad de lo que implican estos temas. También nosotros tenemos heridas, tenemos vacíos, y mientras acompañamos, sanamos, restauramos, nos actualizamos y también nos dignificamos en este acto de poder compartir un tema tan importante que pues yo sé que hoy van a quedar con muchísimas ganas de poder conocer a profundidad y estaré muy dispuesto a través de las redes y a través de ustedes de compartirlo. Muchísimas gracias, Marco, por tu aceptación y por el poder participar. Y realmente, bueno, debo decir que a Marco lo conozco desde hace ya más de una década, sin duda, desde que estábamos también en la universidad. Un poco más. mucho más realmente. Dilo, 20 años. Por ahí, más o menos, como 20 años. Y bueno, realmente he visto todo su trabajo y es notable conocer un poco, y por eso me place mucho tenerlo aquí hoy en Salud Mental Positiva. Y bueno, comencemos entonces, entremos en materia y quisiera, para unificar
todos los conceptos o todos los criterios. Bueno, ¿qué entiendes, Marco? ¿Qué se entiende como educación sexual en la infancia? Información sobre el cuerpo, formación sobre vida, relaciones, en fin. Hay muchos imaginarios que probablemente estemos o tengamos en nuestra cabeza, pero vamos a definir a qué nos referimos entonces cuando nos referimos a educación sexual infantil. Cuando hablamos de educación sexual infantil, habría que descomponer un poco la palabra para entenderla muy claramente. La educación es un acto de generación de conciencia compartida, donde en este caso particular el cuerpo, la construcción de roles, los vínculos, la identidad, justamente de orientación, identidad sexual que se genera, y la reproductividad, además de la conciencia relacional y la ciudadanía, entran en un interjuego completo. Por eso, la educación sexual infantil tiene que ver con la ciudadanía y la educación sexual tiene que ver con la ciudadanía. Porque los primeros elementos que se encuentran dentro del proceso de formación, de conciencia, tienen que ver con, por ejemplo, reconocer, se llaman algunos autores ciudadanía corporal. La ciudadanía corporal es saber que mi cuerpo es mi territorio y desde allí hay unos límites que también reconocer, hay unas conciencias propias que hay que reconocer, inclusive hay unas habilidades cognitivas que hay que afrontar, como tienen que ver con la capacidad inhibitoria, las funciones ejecutivas, y son fundamentales para que este niño, esta niña, crezca en un ambiente de, primero, cuidado, pero que eso se convierta con el tiempo con un autocuidado y también con la conciencia de cuidar a otros. Ok. ¿Y cómo vería yo, por ejemplo, como adulto, cómo vería yo que esa ciudadanía yo la he desarrollado? ¿Qué puedo observar? Porque probablemente hay mucho modelado aquí, es qué modelo yo dentro de mi día a día. ¿Cómo puedo yo ir modelando eso ahora que estamos hablando de esa ciudadanía corporal o de ese ser ciudadano? Aquí hay un elemento importante, Carlos, y es que justamente cuando nosotros hablamos de crear espacios seguros, que es de manera prioritaria el llamado en la educación sexual infantil, es comenzar por reconocer que tienes frente a ti a un sujeto que desde la política pudiéramos decir, en las leyes, sujeto de derecho, pero es un sujeto consciente, un sujeto que tiene ya una conciencia orgánica, que por ejemplo, cuando lo cambias, hablarle al bebé, te voy a cambiar la ropa, te voy a limpiar tu pene, tu vagina, tu ano, te voy a cambiar, voy a levantar la mano. Pareciera que fuera un acto, como muchos lo dicen, no, pero ¿para qué? Si no entiende, no, es que se va creando justamente un ambiente de autocuidado que con el tiempo el mismo cerebro va comenzando a generar adaptaciones, así mismo como lo hace con el lenguaje, y logra generar este niño, esta niña, poco a poco la idea de que hay un permiso, hay un tocar la puerta sobre mi cuerpo y eso genera un proceso de cuidado. Implica también trabajar mucho, Carlos, lo que tiene que ver con el consentimiento. Y aquí arranca un concepto muy importante que está enmarcado y cuando me han preguntado, y en las clases de educación sexual, una electiva que estoy en la Universidad de Atlántico brindo, me dicen, bueno, pero este tema es como para adultos. No, la educación sexual empieza inclusive desde las concepciones previas de haber concebido a esta vida, empieza ya una forma cultural. Entonces tiene que ver con roles, tiene que ver con posiciones inclusive políticas de esos roles, de funcionamientos, y sobre todo tiene que ver con la idea de que el niño y la niña tienen la capacidad y debe tener la capacidad de ampliar su espectro relacional para que pueda tomar decisiones con criterio propio. Y entonces ahí está una tarea importante. Hemos sanado las heridas o los vacíos, los hemos tratado de llenar de manera significativa que hemos tenido de nuestra educación sexual. Yo creo que esa pregunta vale la pena hacerla porque solo desde allí realmente podemos convertirnos en auténticos acompañantes de ese proceso en las infancias que acompañamos, sea como padres, cuidadores primarios, maestros, vecinos y demás. Excelente. Creo que y quiero resaltar dos cositas allí. Primero, como qué es lo que yo no he sanado y para permitirme ser un mejor modelo, en principio. Y otro aspecto muy importante del cual tal vez hemos hablado aquí en Salud Mental Positiva en muchos programas, se trata de crear criterio. No podemos proteger a nuestros hijos de todo porque efectivamente no vamos a estar ahí siempre en cada cosa y por mucho que lo intentemos, esa burbuja va a ser permeable a algo. Y por eso es importante siempre generar criterio propio, pero que tomen decisiones, está bien, a su medida, a su edad, según su etapa evolutiva, pero con criterio.
Eso es importante lo que ustedes mencionan, porque realmente en los padres muchos piensan que hablar de educación sexual o hablarle realmente al niño, como tú lo mencionabas, con nombres propios acerca de sus genitales, es como ir adelantándose, y no se trata realmente de ir adelantándose, sino de darle un marco de seguridad al niño, y como tú mencionabas, Carlos, de que él entienda realmente su compromiso también, pero desde esa perspectiva de darle ese marco seguro para comprender la vida desde una perspectiva real. Así es. En ese sentido, Marcos, nos surge una interrogante, y es ¿cuál es el rol que tienen los padres, los cuidadores, los maestros dentro de todo este proceso de educación sexual infantil? Hay uno fundamental, y es permitir que los niños y las niñas se reconozcan desde su corporalidad. Nosotros tendemos mucho a formar cognitivamente y a veces a hablar de emociones sin cuerpo. Resulta que las emociones están focalizadas en el cuerpo. Y poder dar cuenta de ello implica que el cuerpo no se reconozca o se reduzca únicamente a un escenario de erotismo, que es importantísimo, que de hecho comienza en la primera infancia con el descubrimiento de sus primos genitales con los 3 años de una forma muy particular, pero que comienza también con el gozo de una comida, de un helado, y que hay, en ese sentido también hay un vínculo significativo de cómo tocar y cómo dejar ser tocado. Y ahí arranca algo importante. Cómo tememos, o más bien cómo temen en la generación que nos hemos preparado para formar de una manera distinta a nuestros hijos, que ellos puedan decidir cómo ser saludados, por ejemplo, en un escenario familiar. Creo que lo hemos visto, ¿no? Sí, sí. A la tía Nori, que la cito, mi hija va corriendo a abrazarla. A otras tías no, y no porque no haya riesgo, sino porque no hay vínculo. Entonces, si no hay vínculo es porque no ha hecho el ejercicio. La otra persona es sentarse a jugar con ella, como lo hace la tía Nori, 86 años, que ayer cumplió, sentado en el piso con ella, o con los gritos, o con la algarabía, o con el estar. Pero tenemos como una demanda. Tú tienes que saludar a tu abuelo de beso, a tu abuela de beso. Y de hecho hay casos de altísima complejidad. Solo voy a dar un dato. Desde hace 40 años más o menos se están recogiendo unos datos importantes sobre lo que implica dónde está el abusador. Y el abusador, desde que arrancó estos datos, comienzan a recogerse del 75-70% dentro de casa. Y hoy día los datos son más escalofriantes. Carlos, ¿sabes cuántos son? 90%. Imagínate. Entonces, una de las campañas que hice, que me gané como muchos aplausos, pero también detractores, porque tú ya entiendes qué significa eso. Bueno, ¿y qué tal si comenzamos a denunciar al agresor que está en la casa? Es un tema complejo, ¿no? Bastante. Porque el agresor implica no solamente el que abusa, y el que abusa, hay que decir, no es el que rapta, el que viola, implica el que no respeta los límites de que ese cuerpo o ese nene o esa nena no tiene por qué estar con un contenido de riesgo que implique ese elemento. Un ejemplo particular de educación sexual es, por ejemplo, ver una violencia intrafamiliar dentro de casa, ya para ir como desmitificando el tema y desmarcándolo solamente de lo erótico, que no está, pero ya eso de por sí es ir en contra de una educación sexual pertinente, porque está viendo la forma de resolución de un conflicto de una manera violenta y va a asociar el conflicto a violencia. Y eso ya de entrada implica un patrón, una forma de comportarse que normalmente puede estar marcado más de hombre hacia mujer, pero obviamente ya tenemos también datos importantes de 27.000 registros de hombres pues, que han presentado este año por temas también de violencia intrafamiliar. Entonces, esto se da de lado y lado, pero es importante recuperar el cuerpo como un espacio, un territorio personal y como una oportunidad de poder establecer las formas como nos relacionamos con los otros. Claro, y sobre todo, Marco, por la implicación que tiene eso sobre mi cuerpo, sobre la relación de pareja, porque además mi cuerpo también hace parte de la relación de pareja e intrínsecamente pues, se asocia inmediatamente. De hecho, una de las cosas que encontrábamos, por ejemplo, cuando en una investigación trabajábamos con mujeres víctimas de violencia de pareja, era que muchas mujeres decían, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo entiendo que me haya agredido porque en ese momento no debí reclamar. Bajo ninguna circunstancia eso es concebible, ¿verdad? Pero miren que para una mujer eso podía tener sentido y realmente justificaba un hecho que sobre su propio cuerpo realmente no tenía que ver. Y uno pregunta probablemente, sin revictimizar, evidentemente, por qué esa mujer ha llegado hasta ese punto, ¿no? Obviamente no es su culpa, no es revictimizando el sentido del comentario, sino al contrario, bueno, ¿qué ha pasado para que ella pueda tener esa idea que probablemente no es una idea
muy adaptativa, digámoslo, de esa forma. Y cuando pasan este tipo de cosas, yo quisiera también preguntarte, bueno, en Colombia y en muchos entornos muy tradicionales, siempre ha sido como un tabú, ¿no? La sexualidad, o se maneja con silencios, o esto no lo puedes saber, o después te lo digo, o simplemente inventamos cosas que tal vez muchos crecimos con historias de cómo pasaban las cosas, o con poca información, o información que se conjetura. Y entonces, ¿qué riesgos hay cuando eso sucede allí? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo vienen los niños al mundo? ¿Cómo? Todo ese tipo de cosas que hacen que existan vacíos o falta de información completa sobre la educación sexual. Hay dos cosas claras, porque esto es un tema, como bien sabemos, que es bastante extenso, pero hay dos factores categoriales que quiero que tengamos en cuenta, y tienen que ver con la indefensión y la incapacidad de establecer límites vitales. De esos dos elementos se deriva que el niño o la niña que ha sido expuesta, por ejemplo, lastimosamente por descuidos de la pareja, verlos teniendo, digamos, un encuentro íntimo, un encuentro sexual, que no tiene ningún otro, o pensar que a través de estos aparatos, ya creo que lo tenemos muy claro, los niños están seguros, y resulta que hay contenidos infantiles lastimosamente que han encubierto y que los colocan, y de repente tú dices, está viendo Bluey, te vas, no rectificas si es la pantalla original del programa, y está un programa de YouTube, y resulta que en el minuto 7, los he visto y los he investigado, aparecen imágenes muy detonantes, y es muy explícitas, y es un exceso. Entonces, la indefensión tiene que ver tan sencillo como una primera forma de defensa es enseñarle al niño sus partes, enseñarle los límites, desdibujar que cualquiera puede tocar su cuerpo, independientemente del rol, es decir, y del médico, el policía. Tenemos los máximos agresores en violencia familiar y en violencia sexual, justamente los que tienen un uniforme que se presentan como una figura de autoridad de confianza. No todos lo son. Por tanto, hay que hacer el protocolo de tocar la puerta, de decir, bueno, vamos a estar donde el médico, y pues, por ejemplo, nuestra pediatra, que nos ha educado mucho en ese tema, tiene que, bueno, Victoria, hoy va a pasar esto, esto y esto. ¿Me vas a permitir? ¿Me das el permiso? Vamos a quitarnos la ropa, vamos a analizar. Papá o mamá o los dos van a estar acá. Si te sientes incómoda, me lo dices. Y ahí vamos justamente construyendo esa idea de, como que yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Claro. O sea, mi cuerpo no es de abuelito, es de abuela, incluyendo para abuelitos y las abuelas y las tías, que yo sé que muchos los hacen con cariño, pero justamente estas costumbres, por cierto, de diversas culturas, pero muy costeñas, de educarse en el pellizcón de nalga cuando llegas a la casa, y entender que eso es normal, entre comillas, comenzamos a justificar una cantidad de cosas que en algún momento, y lo hemos visto jóvenes que han crecido en esos ambientes, que cabe aclarar, son construcciones culturales. Ellos mismos comienzan en una etapa de decir, ¿sabes qué? No, ya no me gusta este juego. Y es permitirle recuperar eso. Y el otro elemento que tiene que ver, que es la incapacidad de establecer límites, es en qué momento, concepto fundamental, vuelvo, repito, comenzamos a educar en el consentimiento a nuestros hijos y a nuestras hijas. Nos educaron en el consentimiento, la educación sexual infantil. La educación sexual arranca por un tema únicamente basado en uno de los 4 lones, erotismo. Por tanto, te damos preservativos, te protegemos de que no tengas un embarazo temprano no deseado, y 2, pues una ETS. Sin embargo, jamás ni siquiera nos enseñaron a cómo reservarlos, a cómo cuidarlos, y a que también era derecho y deber de la mujer cuidarse, llevar su propio escenario de protección. Pero eso no se reduce a eso. ¿Cómo te vinculas tú, que es el 4º elemento? ¿Cómo has construido tu identidad? Y cómo concibes, digamos, esa posible maternidad en el caso de que surja. Y ahí hay pues unos debates abiertos en función a ello. Pero creo que eso es fundamental, poder recuperar la capacidad que pueda tener el niño o la niña de poder decidir por sí y darle las herramientas. Y un punto básico. Llegarán preguntas, así como la que tú abriste hoy, el escenario, en donde puedan preguntar qué es pene, qué es semen, qué es sexo, qué es penetración, cómo vienen los hijos. Y cuando llegan con esa explicitud, lo primero que tiene que hacer el papá, aclaro de una vez para que eso no escape, es preguntar por la fuente, con mucha tranquilidad.
respirar, porque esos momentos son complejos, muy complejos, aún como educador te digo que lo vivo con mi hija, digo, ok, y comenzamos a preguntar de dónde viene esa información, porque justamente por ahí comenzamos como a identificar y dar respuestas concretas. Y una cosa final sobre esto que no se nos quede, si no sabes la respuesta, puedes decirlo, es decir, ¿sabes? Hija, hijo, eso no sé cómo respondértelo, pero te prometo que lo voy a investigar. Por eso es importante que como padres, como tíos, como hermanos mayores, en fin, nos eduquemos, porque tenemos muchos vacíos en este tema todos hoy día. Sí, Marco, ahora hablabas de 4 elementos. Quisiera que de pronto nos pudieras hablar de cuáles son esos 4 para dejarlos explícitamente allí. Claro, hablamos de una teoría que construyó la ONU, que imagínate, tú la buscas y fue tumbada ya, o sea, fue quitada, y hay otras formas, pero es una de las formas que se construyeron muy significativas. Hablamos de que cuando hablamos de sexualidad, hablamos de identidad. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el sexo biológico, identidad, orientación y expresión. Esos son 4 grandes elementos que construyen, y ese es el gran temor de los padres. Entonces está Disney, Pixar metiendo contenidos, entonces nos están cambiando, hay una agenda LGTBIQ+, y espérate, porque esto tiene que ver con la empatía, con el reconocimiento del otro, y eso es una construcción social. Claramente, eso tiene varios matices, que aquí ese tema sería solo para un programa, porque pues yo he acompañado comunidades católicas, cristianas, protestantes y de otras religiones que tienen unos principios, y sobre eso no se negocia el educar a los niños en la sexualidad. No tiene nada que ver con una promoción, un adelantar, al contrario, es entender que hay un mundo diferente y que sobre ese gran eje empático se funciona. El otro elemento tiene que ver con el vínculo, y el vínculo tiene que ver con cómo aprenden los niños a desarrollar un criterio de educación emocional en el que yo sepa si esa persona me cuida o no me cuida. Cosas tan sencillas como, hey, al sobrino, cómete este chicle, yo sé que no te dejan comer chicle, es nuestro secreto. Aunque lo hagas de la mejor intención, ya está instaurando un esquema que es muy riesgoso y muy peligroso para que a futuro pueda entenderlo. No, aquí no hay secretos. Entender que hay que romper los vínculos internos, la idea de los secretos, y que hay que ser honesto y que hay que procurar que eso suceda para que definitivamente el niño y la niña pueda venir hacia ti. De hecho, el adolescente se acerque. Había un relato muy hermoso sobre un joven que le pregunta, bueno, ¿y qué es? ¿Cómo logramos construir un vínculo significativo para que tú le tengas confianza a tus papás y les cuentes todo? Y el joven ha respondido que mi papá y mi mamá, cuando les vaya a contar, no me repriman ni se asusten. Estén tranquilos, porque si de verdad quieren escuchar todo, la pregunta es si ellos están dispuestos a escuchar todo. Y esto me parece que es importante porque entra justamente en qué tanto estamos dispuestos a escuchar y acompañar. El tercer elemento tiene que ver con los más propios, los más comunes, que son erotismo, ¿ok? Y el erotismo tiene que ver con el consentimiento, pero también tiene que ver con un derecho de reconocimiento y, por ejemplo, ver de manera natural la etapa exploratoria, que surge como a los 3 años, de ver los genitales entre sí, no implica ninguna orientación, a lo menos que hay unos comportamientos asociados que puedan presentar riesgo, y eso hay que revisarlo, eso es otro cantar. Y el último, reproductividad. Esos 4 elementos, tú los comprendes, porque yo he trabajado con comunidades de jóvenes. Hay un joven muy particular que me dijo en síntesis lo siguiente: ya comprendo después de todo lo que me dijiste, eran jóvenes pues en condiciones de riesgo psicosocial, unos pertenecientes a pandillas con los que trabajamos, y sentados en un círculo me dijo, ya entendí, mira esto, ¿por qué mi papá y mi mamá me odian tanto? Y ya entendí que el problema es de ellos. Y yo decía, Juan, cuéntanos. Mi papá y mi mamá eran heterosexuales. El vínculo entre ellos era nulo. Se conocieron en un lugar, borrachos, en una taberna, tuvieron sexo, nací yo, y bueno, ahí está la reproductividad, pero realmente no hubo un vínculo conmigo, no hubo absolutamente nada, y toda la vida me han reclamado de por qué les tiré la vida. Ya entiendo, el joven de 13, 14 años, por qué inclusive estoy cogiendo estos caminos de la delincuencia. Fue increíble, para mí eso fue un momento muy significativo, porque fue muy emotivo, y esos elementos tienen que ver con educar, reflexionar. Los jóvenes, les damos la oportunidad de hablar, ellos nos van a orientar a nosotros de cómo acompañarlo, y lo que tengamos temor, lo que tenemos que hacer es permanecer. La prohibición no es el camino. Eso justamente es el inicio de un desastre. Así es, sí. Y aquí cierra un poco el círculo de lo que habías hablado. Claro, en este ejemplo que pones, desde ahí
parte también un ciudadano con unas características. O sea, es una persona que está desarrollando su ciudadanía en muchos aspectos, pero probablemente muy relacionado con eso que él mismo dilucidó y fue capaz de determinar. Y eso que mencionabas ahorita, Marco, respecto a, bueno, algunos patrones o algunas formas conductuales en las que se ha naturalizado también las relaciones entre los niños y sus familiares, ¿no? Entonces, traigo a colación muchos casos donde, obviamente, en la familia es normal que la niña venga, se siente en las piernas del tío, del primo que no ha visto durante mucho tiempo, o que lo bese y lo ven normal. ¿Sí? Es la obligatoriedad, ¿no? Exactamente. ¿No? Y en cambio, ¿tú qué haces cuando conoces a una persona por primera vez? Carlos y yo nos vemos y siempre nos damos un abrazo porque tenemos muchas memorias de significado de cosas importantes que sucedieron en los inicios de nuestra vida profesional y personal. Pero es un derecho que nos hemos ganado. Pero también es un derecho que se puede perder. Claro. Y eso es importante saberlo porque si hay un tío, una tía, un papá, una mamá que toca o que se pasa o que no respeta de manera debida unos límites, pues uno ya tiene ese criterio de no. Pero ojo, creyera uno que está más instaurado el criterio de consentimiento y vamos a ver que hay casos de acompañamiento que tengo hoy día de parejas, que tú lo pusiste un caso muy claro en tema de la violencia, sea para un lado o para el otro, en tema intrafamiliar, en donde ese límite no está pospuesto. Donde el cerebro lo que hace en temas adaptativos es justificar eso como para disminuir el sufrimiento, pero lo que hace es que instaura eso, y eso sí es una de las tareas fundamentales, desbloquear, ¿no?, los silencios. Creo que eso, si hay un llamado hoy en este tema, es desbloqueemos los silencios, primero los internos, y decirles a todas las personas que han sido abusadas, ¿no?, adultas, que son papás, que tengan la posibilidad de poder, ojalá, conectar terapia, de buscar un espacio, porque nunca es tarde para sanar y para poder comenzar a ver esta vida de educación sexual consciente y conciencia cada vez como más consciente y más dispuesta al respeto y a la dignidad. Y eso me lleva entonces también, Marco, a, de acuerdo a lo que conversábamos, a pensar en cuáles son esos riesgos entonces que corren todos estos niños que no reciben una educación sexual basada en el respeto y esa parte integral de la educación sexual. Los riesgos tienen que ver con riesgos de abusos, ¿okay? De todo tipo, ¿no? Dentro de la educación sexual está también tipificado un riesgo de abuso como ponerse en posición de victimario o de víctima en relación a el bullying, o antes de lo que se considera el matoneo. Es decir, ese proceso ya es un indicador de que hay una ausencia de educación sexual. ¿Quién pone límites al otro? Ahora, ¿cómo ponerlos? Puedes decirle a tu hijo, tu hija, defiéndete, dale un puño y se acabó, que es como la tendencia más típica. No, pero ¿cómo tomo distancia? ¿Cómo me apoyo en el maestro? ¿Cómo busco una figura de protección? Y otro tema importante es que en la indefensión, que yo lo he hablado ahorita, la persona puede quedar circunscrita en un círculo. Nunca deseamos hablar de estos temas porque este tema es de los temas más escabrosos como papás. Se lo digo como formador en el proceso de educación sexual. También hago mi proceso terapéutico, también tengo mi psicólogo de apoyo en procesos educativos con mi hija, que le consulto constantemente cuando requiero o pido espacios, no solo para ella, sino también para mí. ¿Y por qué? Porque hay situaciones que son complejas. Hay situaciones que son complejas no tanto por el riesgo que implican, sino por los miedos que te activan. Y esos miedos que te activan tienen que ver con las heridas que tú viviste y que no sanaste. Entonces, tu hija, pues te lo va a potenciar. Y lo mejor es que de este tema no hablemos. Mejor cambiemos de tema, Carlos, ya. Pero espérate, si hablamos del tema, vamos a poder tener la capacidad de afrontar situaciones. Inclusive, también tener claridad de que a ellos hay que decirles con claridad que de verdad, por ejemplo, en los parques, en otros escenarios públicos, hay personas que tienen un interés maligno sobre ellas, que tienen un interés de rapto. Hay que hablarles con claridad para que ellos entiendan que hay personas con las cuales no podemos confiar. Y darle el poder al hijo y a la hija de que ellos también te corrijan en las formas prácticas, como inclusive ustedes se comunican en casa. Puede existir un momento en el que una pareja a la otra le alce la voz. No estamos hablando de microviolencias que se presentan, que son oportunidad educativa. Y en ese momento decir, no me gustó cómo le hablaste a mamá, no me gustó cómo le hablaste a papá. Eso ya es darle poder y reconocerlo como el mismo hecho de, oye, papi y mami, ustedes me dicen que no utilice el celular, pero que ustedes lo están utilizando demasiado y están viéndome la cara, entonces no entiendo. Eso lo ha logrado desarrollar, por ejemplo,
mi hija y también niños y en escuelas que estamos educando, y ya de por sí eso es una defensa importante. Hay que aclarar que el abusador es como un depredador, ¿no? Y está en la manada y él toma al último que está en la fila. Y este último que está en la fila es el que no ha recibido educación sexual en términos del lenguaje, de los conceptos, del territorio de su cuerpo, de establecer límites claros y poder definir cómo saluda, en fin. Y ese último en la manada es el que genera. En una entrevista que le hicieron a Garavito, que esas entrevistas son difíciles verlas por todo lo que implica este personaje, él decía que los niños que para él era intocable era que cuando se acercaba a él como extraño, estaba un papá supremamente firme, determinado a ni siquiera permitir un contacto físico, porque es que no hay que tenerlo. Esa costumbre de coger a los niños en la calle, tocarlos frente a esas personas, hay que manifestarse totalmente firme, totalmente determinativo. Y él decía, eso me hacía apenas una mínima reacción saber que este niño no iba a ser víctima de mis abusos, porque yo sabía que había un factor de protección. Es importante esos datos leerlos. A nosotros nos toca leer eso que es escabroso, pero para convertirlo en oportunidad y en prevención. Fíjate eso, Marcos, que tú mencionas tan sencillo que uno lo ve, y lo digo porque he visto normalmente muchas personas lo hacen en un centro comercial. Ay, mira a la niña, le toca el pelo, le toca... Y muchos papás no hacen nada. Ay, sí, ya no es más. No, y ahí está consentimiento. Claro, por tanto, le estás diciendo al niño, es válido que te toquen, nos da vergüenza, sonríe. Claro. No, disculpe, señor. No, es que, no, perdón, porque va a decir, papi, mami, me está cuidando. Esto es muy bonito, a mí me sensibiliza este tema, porque creo que ustedes saben lo que es haber sido cuidados por papá, mamá. O sea, tus vínculos, recuerdo con tus figuras de abuelos, ¿no? O sea, a veces los abuelos son más presentes por temas de trabajo y son figuras de cuidado. Cuando tú te sientes cuidado, es sentir tal cual, sentir esa memoria de bebé, de sentirse abrazado, protegido, y es el momento clave para decir, mi hijo, mi hija merece ser cuidado. Cuando perdemos ese norte, literalmente, y en los temas de clínica que estamos revisando, encontramos un patrón. El patrón es, a ti no te cuidaron. Por tanto, te toca mucho, o sea, te cuesta mucho cuidar, pero hay que sanar eso para que tú recuperes ese poder de cuidado sobre el otro y sepas que tú tienes una autoridad para que tu hijo y tu hija pueda con su cuerpo convertirse en la autoridad primera de su gobernanza territorial corporal, por decirlo así. Maravilloso, eso que comentas. Cosas que de pronto son tips de cosas normalizadas, pero que deberían cambiar. El hecho de que sea normalizado, de que todo el mundo lo haga, no significa necesariamente que es algo que aporta al desarrollo o que le da criterio y previene este tipo de situaciones. Yo sé que ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero quiero una última pregunta, como siempre, en conciencia, en salud mental positiva, es poder darle tips, cosas puntuales que llevarse a casa a todos nuestros televidentes, ya sean padres, sean maestros, sea cualquier persona que está en contacto con niños, debería saber cómo este manual de tips y recomendaciones. Esa es la pregunta y eso es lo que quisiera que pudiéramos ayudar a nuestros televidentes, Marco. Bueno, en primera instancia, para que cualquier sugerencia, estrategia pedagógica, como la denomino, sea eficiente, lo primero es revisarse. Revisemos qué tanto conocemos de educación sexual, revisemos, ojalá con un acompañamiento terapéutico. Hay que dejar muy claro que para quienes tienen una conexión espiritual con la vida, se trata de un sacerdote, un pastor, un orientador espiritual, absolutamente válido, importantísimo, pero reconocer que esto tiene otras formas de funcionamiento, de agenciamiento interno y que hay que revisarse. Es lo primero, es como cuando tú vas a coger un carro. Antes de ponerte el cinturón, revísate. Ah, no, tomé alcohol. Ah, no, entonces no cojo el carro. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para ser agentes de cuidado? Recuerden que este tema es de cuidado. Desde 1932, si mal no estoy, se está tratando de implementar la ley de educación sexual en el país. Es un dato histórico, pero con varios movimientos, particularmente en Perú, sale con mis hijos no te metas. Y con mis hijos no te metas, cuando comenzaron a generar las investigaciones, dentro del grupo de la familia sigue estando los abusos. Entonces, el tema es cómo rompo yo todos estos temores, que también es el otro escenario, estos tabús, para poder hablar de sexualidad no reducido a la reproductividad y no reducido al erotismo, pero integrándolo al vínculo e integrándolo a la identidad para poderlo ver de una manera mucho más profunda. Y entender que, hombre, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Es un elemento importante. Otro elemento
es reconocer, hablar con el hijo. Hay elementos de termómetros que se denominan con el hijo, cómo te sentiste hoy, hacer una revisión y también hacer la revisión y el chequeo corporal. El chequeo no es solo físico, sino dónde sentiste eso. Y trabajar todo el tema de las emociones con ellos, sobre todo las que tienen que ver con vergüenza, con miedo, ¿ok? Porque estas dos emociones, cuando se unen en el tema de la educación emocional, bloquean el resto de las emociones y generan culpa. Eso es lo que en otro escenario hablaremos. ¿Cuál es la estrategia del depredador para que, como bien lo conocemos en la historia, y lastimosamente seguramente en personas muy cercanas, estas personas que han sido abusadas literalmente no denuncien por años o a veces nunca por culpa y por vergüenza? Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a expresar las emociones, a saltarlas, a llorar con ellos, a expresar los temores, porque eso les genera también una seguridad importante de que yo puedo hacerlo. Y otro, el entrenamiento fuerte que nos viene a todos los papás es darles criterio, un criterio de participación, de opinión, darles voz y voto, como dice Ivonne Laborde, entre otras más, Rafa Guerrero, Jesús Guillén como genetista, como biólogo, todos trabajan en el no, y eso me parece importante decirlo, enseñar el no y entender que el silencio es diferente a callarse. O sea, callarse no es válido aquí, tener un espacio privado es válido, pero si al final de cuentas voy a elaborar la emoción y decirlo, y entender que hay un no. El no es importante, el no es respetable, y eso genera unos límites que obviamente protegen y que ahuyentan a los depredadores. Sin embargo, hay riesgos mayores, pero para hablar de una prevención primaria es fundamental. Dejaré información y links abiertos a ustedes para que cualquiera que los quiera bajar a través de mis redes y demás pueda bajar inclusive cuentos infantiles, sobre todo también cuentos infantiles que son muy complejos, que ya cuando ha ocurrido abuso. O sea, ¿qué hacemos cuando ha ocurrido abuso? Esos elementos como tip y como orientación, sé que alguno está escuchando y van a ser muy valiosos para ellos porque no todos, lastimosamente, estamos en prevención primaria, algunos están en secundaria o en terciaria. Y esto hay que hablar para ellos también. Claro, sí, antes de cerrar, yo también quisiera solo un consejo más y estoy ya convencido de que vamos a hacer otro programa específicamente sobre esto. Ya lo tengo y en listo. particular, por ejemplo, cómo hacer, y es algo que muy brevemente, Marco, para que no se nos vea el tiempo, con un tip para personas cuyos hijos también están despertando a esto y son niños neurodiversos, por ejemplo, con trastorno respecto al autismo. Importante el tema, definitivamente este tema solo da porque tenemos primero unos diagnósticos errados de mujeres, ya lo sabemos en los últimos estudios de hace 7 años más o menos. Dos, un índice altísimo de abuso sexual en mujeres neurodivergentes, particularmente autistas, por las formas justamente de vincular, que hay que hacer de la misma forma como trabajamos con los niños neurotípicos, acercar el proceso y permitirnos acompañar el reconocimiento justamente de los conceptos, de las partes y de los límites que se entienden. Creo que es hora de también dejarnos orientar por quienes, por ejemplo, con los niños, las niñas, síndrome de Down también son justamente son muy sensibles a esto y hay que provocar. Yo dirigí, esto pues está ahí un poco en el tema para que sepan, hace unos años con Marta Robles el primer encuentro de grupo focal con jóvenes de síndrome de Down de Barranquilla. O sea, diseñé una estrategia y oírlos y después era reunión con los papás. Efectivamente hay una desconexión completa. Obviamente hay un deseo sexual, hay absolutamente un reconocimiento, un consentimiento claro de parte de ellos, pero ellos necesitaban educar y ellos me decían, no por la condición que tenemos nos pueden quitar la oportunidad de ser educados. Solo queremos hablar de esto también. Fue fantástico, un tema que ya después les contaré también. Ya quedamos como el compromiso. Ahora vamos a hablar, la próxima vez va a ser sobre educación sexual infantil en niños neurodivergentes. Aquí yo ya encontré varios temas aquí que ya te tengo listos, Marcos, para que abordemos con nuestros televidentes. Y un gusto. Yo de verdad estoy súper complacida con este acompañamiento que nos has brindado el día de hoy, Marco. Te agradecemos muchísimo. Sé que en casa todos allí tomaron apuntes. Tenemos también tu red social, tu Instagram, Marcos, para que lo puedas comentar a nuestros televidentes, para que te sigan y puedan compartir también ese material que tú nos dijiste ahorita. Claro que sí. El Instagram mío es @sic.marcoturbay, psicología, psci.marcoturbay.
Ahí me encontrarán, seguramente encuentran Marco Turbay, de pronto encuentran un rostro similar a este, entonces soy yo como educador y promotor de salud pública. Y para mí poder estar acá, de verdad, a ustedes televidentes les digo, todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacer las cosas diferentes. Sé que es muy difícil afrontar quienes tenemos heridas, y lo digo quienes tenemos, me incluyo, en el tema de educación, en el tema de riesgos, en el tema de situaciones complejas que nos hayan sucedido. Pero cuando las sanamos podemos darnos cuenta que no fue nuestra culpa, y darnos cuenta también que tenemos todavía todas las herramientas, no importa que tu hijo tenga 13, 14 años, para poder recuperar esa forma de acompañar desde el cuidado. Me quedo con eso que tú dijiste, Marco. Aún estamos a tiempo de cambiar la historia. Gracias también a ti, Carlos, por habernos acompañado en este episodio, y a todos ustedes en casa, muchísimas gracias por la compañía. No olviden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales para comentarnos qué temas quisieran también ver en nuestros programas, que pueden comunicarse también a través de la línea de WhatsApp 305-434-0890, y estamos en Instagram como C Ciencia Positiva. Ahí pueden seguirnos también. Y bueno, por ahora, no siendo más, les dejamos un gran abrazo.